placer y un privilegio estar aquí. Gracias, Margarita, por humillarme delante de colegas que uno aprecia muchísimo. Es bueno estar de vuelta en Puerto Rico, a pesar de todo esto que estamos viviendo como país y como comunidad. La tarea, ¿verdad?, de esta mañana es compartir un poco con ustedes ideas sobre lo que yo considero que es la investigación clínica y translacional. Yo creo que va a quedar claro al final de la presentación que algunas de estas ideas están todavía siendo debatidas y que tal vez no hay unanimidad en términos de, muchas gracias, en términos de cómo uno atiende este tema, pero de todas maneras es un tema que ha cobrado muchísima importancia, tal vez en los últimos 15 o 20 años, principalmente, y es inevitable que en un campo de ciencias de la salud, en dos instituciones que educan a los profesionales de la salud, prestemos atención a la investigación. Por aquello de conocer un poco más la audiencia, ¿cuántos de ustedes son facultativos? ¿Cuántos son estudiantes? Ok. Muy bien. Gracias a los estudiantes por estar aquí. Esa foto que está en la diapositiva es una foto, ¿verdad?, de una anormalidad biológica, pero pudiera representar la forma como uno se siente cuando va a empezar a hacer investigación, que realmente uno no sabe para dónde mirar. Es un gato con tres ojos. ¿Cuál es realmente la línea visual que uno debe seguir? Y esa que está ahí le da también una idea de cómo uno se siente cuando uno empieza un proyecto de investigación, que es como uno se siente abrumado, ¿verdad?, de todo lo que viene, va a dar un salto a un lugar donde uno no conoce. Y si por si acaso no han visto, ahí es donde estamos nosotros, ¿verdad? Ahí está la canoa, al comienzo de la cascada. Pero no cabe duda que es un comienzo, para aquel que le gusta la investigación, pues es un comienzo increíblemente positivo, ¿verdad? Es una experiencia, yo diría, de esas que uno debe tener con más frecuencia, a pesar de que hay ansiedad que viene con ella. Yo quisiera ahora por la mañana tocar algunas de estas ideas que están en la diapositiva. A ver si puedo moverlo un poco ahí. Algunos comentarios sobre ciencia e investigación, breve comentario sobre avances en la ciencia, el tema principal, ¿verdad?, de qué se trata la investigación clínica y translacional, niveles de evidencia y los elementos de eso que llamó el doctor García capacidad para hacer investigación. La idea de que la investigación y la ciencia son importantes en una sociedad no es una idea nueva, por supuesto. Y es curioso que una persona que no era un científico, sino que era realmente un militar y un político, reconociera en esa época la importancia de la ciencia y la literatura para apoyar el desarrollo de una sociedad. También a mí me resulta muy curioso que 200 y tantos años después, la persona que ocupa esa misma oficina no tenga mucho respeto por la ciencia y la investigación, o por lo menos no quiera entender la ciencia y la investigación. Yo pienso que en este momento todo el aparato de investigación científica está realmente amenazado por una política pública que no respalda el conocimiento científico como la base para desarrollar una sociedad. Claro, ya científicos de otro tipo, verdaderos científicos, han expresado su opinión sobre lo que es esto. El doctor Wilson, que ha estado en Puerto Rico en más de una ocasión, es un ecólogo famoso en la Universidad de Harvard, para muchos conocido porque hizo muchos trabajos con las hormigas, la organización social de las hormigas, y gestor de lo que se conoce como la teoría de la sociobiología. Pero él definió la ciencia, ¿verdad?, como conocimiento que está organizado, que se puede poner a prueba del mundo real.
de todo lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Y que es diferente a los mitos y las supersticiones y las ideas que no tienen datos para apoyarlos. En su manera de ver la ciencia es la manera más efectiva de tener conocimiento de hecho. Así que esta empresa de la ciencia, que lleva apenas tal vez 400, 500 años, se destaca como una manera de organizarnos y buscar las soluciones a los problemas de la sociedad. Claro, más recientemente, y este editorial de la persona que es director ejecutivo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, en el 2015, hizo unos comentarios muy relevantes, muy importantes sobre lo que es investigación. Detalla que hay varias maneras de pensar y de conocer, y eso es un concepto importante. Nosotros defendemos la ciencia, pero no es la única manera de conocer el mundo. Pero destaca, por supuesto, es su labor, que la ciencia es especial. Hay un elemento empírico, por supuesto, pero la ciencia también ayuda a la comunicación abierta, y tal vez lo que quiero resaltar en el día de hoy es que es una manera de aplicar conocimiento a la vida diaria. Eso es traslación. No en el contexto de NIH, pero eso es traslación. Llevar el conocimiento generado por la investigación científica a la vida diaria. También menciona el director ejecutivo de la AAAS, ¿verdad? Esto es una empresa, tiene ciertas características muy bonitas, puede llevar a mejorar la interacción humana, que mucha falta nos hace eso en Puerto Rico, en la sociedad actual. Comercio más constructivo y una mejor calidad de vida. Nuevamente, eso son características de traslación. Eso es llevar la ciencia a nuestra vida diaria. Ahora, ¿por qué hacemos investigación? Bueno, vamos a defender la investigación. Claro, esto es una audiencia que me imagino está convencida del tema, pero no todo el mundo en la sociedad, no todas las personas en la sociedad aceptan los argumentos nuestros. Y realmente la ciencia, no creo yo, ni la investigación científica van a sobrevivir si la sociedad no la apoya. Por eso los casos de fraude científico son peligrosos, porque le da la impresión a la gente de que no tenemos seriedad en la ciencia. Yo creo que la sociedad confía en los científicos porque los ve como personas objetivas, serias, que no hacen trampas, que no hacemos trampas. Cuando sale un caso de fraude científico en los periódicos es horrible. Para eso que nosotros queremos, que es el apoyo de la sociedad a la industria científica. Sin ese apoyo no hay fondos de NIH. Porque la asignación de los fondos de NIH es un proceso político, no es un proceso científico. Y si no tenemos el apoyo de la población, que es parte de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, vamos a perder la capacidad de hacer ciencia. Pero hay varias razones para hacer investigación. La primera es, hay gente que se queja de que hay mucho dinero, el presupuesto. Bueno, trate a ver cuál es el presupuesto de darle tratamiento a los enfermos y de curar las enfermedades. Por supuesto es mucho más caro. Es una manera de hacer medicina preventiva, la investigación científica. En segundo lugar, porque las decisiones clínicas que toman ustedes y yo y otros colegas tienen que tener algún apoyo en algún sitio. Ese apoyo es la evidencia científica. No podemos tomar decisiones en la clínica si no podemos justificarlas con algo más que no sea opinión. Ese es un problema de la medicina moderna. En tercer lugar, porque queremos, mediante estos datos, la producción de investigación científica, a tener influencia en el desarrollo de políticas públicas. O sea, estos son los datos que nosotros debemos utilizar para defender las estrategias públicas o de estrategias de política pública en los países. En cuarto lugar, porque bueno, aparte de que nuestra investigación es clínica y translacional, puede haber hallazgos en nuestra investigación que tengan impacto fuera de nuestro campo. Y eso es importante, tocar el resto de la actividad humana en la sociedad. Y por último, hay un dato bien interesante, que es que cuando se le pregunta a los pacientes por qué hacen la selección que hacen de su médico, una de las cosas que influencia esa opinión de los pacientes es si el médico
que te trata hace investigación, es académico, enseña. Eso es un factor importante. Así que nosotros que estamos interesados en dar servicios directos a los pacientes, debemos fomentar, fortalecer esta visión. Bueno, hay otra razón también que a mí me parece importante. Decía un decano de la Escuela de Medicina de Harvard que tan pronto uno se gradúa de la Escuela de Medicina, el 50% de lo que uno aprendió ya dejó de ser verdad. Y el otro 50% cambia en los 10 años subsiguientes a la graduación. O sea, esto es un proceso dinámico. El conocimiento científico no es estático, no está ahí para siempre, no es verdad para siempre. Y aquí hay datos, ¿verdad?, de un trabajo que se hizo sobre el conocimiento que tenía la gente, ¿verdad?, o sobre la veracidad del conocimiento en el campo de la hepatitis y de la función hepática. Y lo que presenta la gráfica, por ejemplo, esta que está aquí, dice que al cabo de 50 años, solamente 26% del conocimiento en ese campo todavía podía ser creíble. Al cabo de 50 años. 26% del conocimiento. Quiere decir que el 74% del conocimiento o era verdad, o era falso, o había suficientes dudas como para no utilizarlo. Y esto sucede porque hay cambios en la manera como uno hace investigación. Por ejemplo, hay tecnologías nuevas que permiten hacer unas medidas que antes no podíamos hacer y descubrimos que lo que antes pensábamos que era correcto, cierto, probado, ya no lo es. Y eso pasa en todos los campos del saber. Así que esto es otra razón más para hacer investigación. El proceso no puede terminar, no puede cerrarse. Porque eso que hoy aceptamos como verdad puede no ser verdad de aquí a 3, 4, 5, 10 años. Yo creo que ustedes tienen ejemplos claros de eso. En mi campo, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis doctoral, una persona de 65 años era una persona vieja. Yo tengo 61. Ya me siento y decía, ¿cómo es posible, verdad? Pero hoy día sabemos que 65 años no tiene nada de viejo. Es más joven que lo que pensábamos antes, ¿verdad? Y hoy día para uno decir es verdaderamente viejo hay que estar en los 80. Y cuidado. Y esos son no solamente conocimientos, sino conceptos que cambian con el tiempo. Y eso cambia porque seguimos haciendo investigación científica, seguimos produciendo información y conocimiento sobre la biología humana, en este caso en particular. Bueno, esta persona que escribió este libro era un amigo de Albert Einstein y por supuesto esto no son ideas que estaban en ese momento relacionadas con la investigación clínica o translacional. Estos son personas que se dedicaban a la investigación más fundamental que nosotros conocemos, posiblemente, que es la investigación en el campo de la física. Pero él decía que realmente para hacer investigación lo que necesitamos son dos cosas nada más. Una es un problema, una pregunta, un problema. Esa es la agenda científica. ¿Qué es lo que nosotros no sabemos? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es el problema que tenemos en la sociedad que tal vez pudiéramos resolver? En el caso nuestro, en el área de la salud. Y de eso, como ustedes saben, hay una lista enorme de preguntas y de cosas que nosotros no sabemos en términos de la salud. Aunque a pesar de todos los avances que ha habido en los últimos 50, 60 años, la lista de problemas en el campo de la salud es inmensa. Y lo segundo que necesitamos es capacidad de investigación. Y si no la tenemos, hay que inventarla. Así que hay que tener un problema que uno diga, ese es un problema real, podemos atenderlo, etcétera. Claro, hay problemas que uno sabe que son problemas, pero no tenemos la capacidad de atenderlos. Y un ejemplo claro de eso, ¿verdad? Un poco exagerado, pero ¿habrá vida en Marte? Bueno, es un problema interesante, ¿verdad? Pero en este momento no tenemos manera de contestar esa pregunta. Así que no es solamente identificar el problema, es tener esa idea de que ese problema se puede estudiar. Hay que ser, en ese sentido, pragmático, realista, ¿verdad?
Y en segundo lugar, que podamos tener la capacidad de estudiarlo. Ya de eso vamos a hablar un poco más adelante. Así que son dos requisitos fundamentales. Yo creo que cada estudiante o profesor que se está planteando hacer investigación tiene que pasar por este proceso de pensar sobre estas dos cosas. Bueno, la realidad es que en el siglo XX y lo que va del siglo XXI han habido unos avances impresionantes en la ciencia, ¿verdad? En la ciencia general, no estoy hablando ahora de las ciencias de la salud, pero si usted mira esos avances, se da cuenta inmediatamente de que esos avances tienen implicaciones para las ciencias de la salud. Y eso es investigación translacional. En el momento que se hizo esa investigación, mucha gente realmente no estaba pensando en la salud, algunas de ellas. No estaba pensando en que en algún momento vamos a hacer un ensayo clínico para probar si esto es bueno para los pacientes con cáncer. Esa no era la pregunta que tenían en mente. Tenían otras cosas en mente, conocimiento básico y fundamental. Por eso yo creo que a pesar de que nosotros pedimos, ¿verdad?, más apoyo para la investigación clínica y translacional, no debemos rechazar la investigación que no tiene esas características. Porque la historia nos dice que muchos de los hallazgos en otros tipos de ciencia han llegado a la clínica por otras vías, cosas que se hacen en el espacio, que usamos todos los días en los hospitales. Así que yo creo que hay que tener cuidado en hacer esta separación que a veces hacemos todos, ¿verdad?, de lo que es investigación pura o básica versus lo que es investigación clínica. Yo creo que uno entiende la diferencia que hay entre una cosa y la otra, pero hay que tener cuidado, no son cosas realmente opuestas, no son cosas que debemos ver de manera separada, sino integrada. Y aquí, por ejemplo, en este caso, bueno, el genoma humano. Lo que tenía interés la gente aquí, muchos de los que hicieron investigación era sencillamente conocer el DNA, punto. Claro, algunos empezaron a pensar, esto pudiera llevar a la cura de enfermedades, ¿verdad? 20 años después todavía no tenemos ninguna cura de ninguna enfermedad como resultado de esto. Claro, conocemos mejor la salud del ser humano por mucha de esta investigación, pero al principio, aunque uno pudiera pensar que había alguna idea clínica y translacional, realmente no era así. Algunas de las investigaciones en cromosomas y en genética y en biología molecular son investigaciones que se hacen para conocer cómo es que funciona el cuerpo humano, pero no necesariamente para tener inmediatamente la cura de una enfermedad. Está también toda la historia del descubrimiento de las células madres, ¿verdad?, que es un fenómeno que es impresionante. La biología de esto es impresionante, independientemente si va a tener consecuencias para el tratamiento de enfermedades. En este caso en particular ya hay, como ustedes saben, ciertos ensayos clínicos, algunos no muy exitosos. Hay un ensayo que se estaba haciendo en pacientes parapléjicos, lesión al cordón espinal, que lo acaban de cerrar, porque a pesar de que la teoría decía esto es perfecto, no ha resultado así. Es una de las cosas frustrantes de la investigación clínica. La teoría hace tanto sentido y la práctica un desastre. Ese ensayo lo tuvieron que parar, en parte también por efectos secundarios. Pero no cabe duda que esto sigue siendo, ¿verdad?, muy interesante para los biólogos y prometedor para los clínicos. También está el tema de la ingeniería de tejido. Este sí que ha llegado a ser exitoso en términos del tratamiento de pacientes. O sea, el crear en un laboratorio, por ejemplo, una vejiga que puede ser implantada, vejiga urinaria que puede ser implantada en un paciente, eso ya es una realidad de la investigación clínica, pero comienza con algo tan, ¿verdad?, fuera de la clínica como la ingeniería de tejido. Está también el uso de la tecnología, en este caso de la robótica en mi campo para la rehabilitación de pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular. Mucho de esto se construye por ingenieros que no tienen formación clínica. De hecho, muchas de estas cosas los ingenieros lo hacen y después vienen al hospital a ver de qué manera se puede utilizar, un proceso que debiera ser al revés, ¿verdad? Conversar sobre qué es lo que el paciente necesita antes de irse al laboratorio de ingeniería a construir el aparato. Y además está el tema de la nanotecnología, que hoy día atiende muchos problemas de la vida
humana, de los seres humanos en términos generales, pero también en el caso de la clínica. Así que todos estos avances que ha habido en los últimos 20 años en todos estos campos, ¿verdad?, reclaman algo. ¿Podemos utilizar estos avances para mejorar la condición humana? Nuevamente, eso es investigación clínica y translacional. Y por último, la realidad virtual, que se está utilizando también para muchos pacientes que tienen problemas de disfunción del sistema nervioso central. Ahora, con esa idea en mente, ¿verdad?, uno dice, bueno, ¿es posible llevar esto a la clínica, al campo de la salud? Este líder político, en los años 60, pues se confrontaba con este problema y decía, bueno, pero todo este dinero que le estamos dando a NIH, ¿tiene algún sentido para la sociedad norteamericana? Porque recuerden que eso es lo que la sociedad reclama. Yo pago impuestos para que el gobierno dé el dinero a NIH porque yo quiero que NIH produzca cosas para mi salud. Traslación. Y el político decía, bueno, yo tengo que reunirme con mi gente, ¿verdad?, y decir por qué hay demasiada energía que se está gastando en investigación básica, volvemos otra vez al problema, y no hay suficiente traslación de estos hallazgos de laboratorio para beneficio de la gente en Estados Unidos, en ese caso. Y eso era otro presidente, Lyndon Johnson, en junio del 66, hace 50 años. O sea que la pregunta de si nosotros, mediante nuestra investigación, estamos siendo efectivos en traducir nuestros hallazgos en tratamientos que benefician a los pacientes, esa pregunta no es nueva. Es una pregunta que lleva haciéndose mucha gente hace muchas décadas. Y en ese sentido, pues hay que reconocer que no es fácil. Lo que esto quiere decir para mí es que no es fácil contestar la pregunta. ¿Cómo usted le explica a la gente que la investigación in vitro con células cancerosas, aunque la palabra cáncer siempre como que la gente le da más apoyo a la investigación de cáncer, pero investigación bien básica que se haga en NIH es de valor para la sociedad? Eso no es fácil explicarlo. Y en ese sentido, todo este movimiento de investigación clínica y de traslación ha sido una manera de responder a eso, para demostrar que estamos tratando de llevar estos hallazgos a la clínica. Así que NIH, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y otras personas han tratado de definir lo que es investigación translacional. Yo estoy seguro que si ustedes buscan esta literatura en los últimos 5, 10, 15 años, va a encontrar más de una definición. No ha sido realmente tan claro hacer esto. Yo realmente pienso que en parte hay un elemento conceptual real, en parte hay un elemento semántico, y hay que tener cuidado en que la discusión no sea demasiado semántica, pero de todas maneras, lo que dice NIH es la investigación de traslación tiene unas características muy particulares, y aquí hay dos destacadas en la página de NIH. Primero es que estamos hablando de descubrimientos que los queremos aplicar, utilizar durante la investigación en laboratorio y en estudios preclínicos al desarrollo de ensayos y estudios en humanos. Ese es un elemento de traslación. Yo le voy a ilustrar eso con una diapositiva posterior. Y en segundo lugar, que estamos hablando de que haya el mejor estándar de práctica en la comunidad. Eso es traslación también. ¿Ok? Ahora, la palabra traslación en este contexto se usa en muchas ocasiones junto a el concepto de investigación clínica. No es el único modelo de traslación, pero para nosotros es el modelo importante por estar en el campo de la salud. Y esto es lo que NIH dice sobre investigación clínica. Nuevamente, le pueden poner un signo de interrogación a estas cosas, ¿verdad? Porque en diferentes referencias, textos, artículos, diferentes autores toman una vía para definirlo de otra manera, pero de todas maneras aquí hay unos elementos claros. Primero es investigación que tiene al paciente en mente. Eso yo creo que estamos claros. Que se hace con seres humanos o con material de origen humano, que pudiera ser, ¿verdad?, tejido
O pudiera ser en el caso de investigación psicológica, expresiones, ¿verdad?, del cerebro humano. Incluye investigación de mecanismos de enfermedad, intervenciones terapéuticas, ensayos clínicos y desarrollo de nuevas tecnologías. Para mí siempre ha sido interesante porque parte de esto a veces así se ha visto como algo totalmente en el área de la ingeniería, no necesariamente en el área de la clínica. Pero yo creo que ustedes están conscientes que la tecnología en la medicina moderna, en la salud, los servicios de salud modernos está omnipresente. Y en este caso en particular, de acuerdo a NIH, no incluye estudios in vitro usando tejidos que no se pueden conectar a un individuo, a un ser humano. Bueno, podemos estar de acuerdo con todas estas características, pero yo creo que el tema general está claro, y es que cuando se hace investigación clínica, uno quiere conectar la investigación con la realidad de los servicios de salud y los pacientes, los seres humanos. Aquí hay un modelo, y de también ustedes podrán encontrar varios modelos en la literatura, y pues estamos todos invitados a ser críticos con estos modelos, pero yo creo que este modelo da una idea bastante buena de a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? El modelo ha dividido el proceso de investigación, cómo uno lleva el conocimiento, a 4 niveles, ¿verdad? El nivel de investigación básica utiliza esa terminología, el nivel de investigación clínica, el nivel de investigación en la práctica. Los dos son con seres humanos y son clínicos, pero es un ambiente más controlado. Es un ambiente de sistema de salud. Y finalmente, salud global. Lo más importante de esta diapositiva, por el momento, es que se tienen que fijar en la dirección de las flechas. Las flechas están apuntando en ambas direcciones. Lo que quiere decir es que la observación inicial que puede llevar a un proyecto de investigación no tiene que empezar en un laboratorio con células o con moléculas. Puede empezar en el sistema. Problema de salud global, puede empezar en un ensayo clínico y llevarse de aquí a nivel genético. O sea, hay muchos ejemplos de, diríamos, observaciones clínicas de pacientes que tienen tal vez alguna característica clínica rara que se lleva a estudiar para ver, esa observación comienza aquí, se lleva a estudiar a este nivel para ver cuál es la genética de esa observación, de esa, diríamos, fenotipo diferente. El lugar donde se lleva a cabo la investigación, en cierta medida, no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Pero la realidad es que mucha de esta investigación se hace en lo que conocemos que son los laboratorios comunes y corrientes, ¿verdad? Cerrados o abiertos, en la clínica, en la práctica y en la población general. Algunas personas le han llamado a este paso de conocimiento, ¿verdad?, de aquí a allá, el paso 1 de la traslación. Nuevamente hay discusión sobre si son 2, 3, 4, 5 pasos, y eso para mí, bueno, es interesante discutir, pero no es relevante en el día de hoy. Lo que sí es importante entender, ¿verdad?, que cada uno de estos niveles tiene unas características muy particulares. Se refiere a los estudios preclínicos, ¿verdad? Es antes de tocar al paciente, en ese caso en particular. Se estudia la fisiología, tal vez se hace una prueba para ver si hay una observación inicial en seres humanos, tejido de seres humanos. Y aquí, por supuesto, pues uno pudiera incluir la fase 1 de los ensayos clínicos. Este segundo incluye la fase 2 y 3, son ensayos más avanzados donde uno ya está poniendo a prueba la idea de que esto puede funcionar, es o no efectivo en los seres humanos, una droga, por ejemplo. Este nivel tiene la fase 4, que se refiere allá, viendo en este caso en particular, una sustancia que está siendo utilizada ya en la práctica de la medicina, pero uno sigue mirando a ver si tiene efectos secundarios no deseados. Y el último, ¿verdad?, donde hablamos de la población en términos generales y de aspectos importantes como los determinantes sociales de la salud. Así que uno puede utilizar este cuadro para ubicarse un poco
Yo no me gustaría que ustedes pensaran que esta es la manera de verlo. Yo no creo que este cuadro debiera ser rígido, yo creo que tiene que ser dinámico, según vamos conociendo el campo, pero yo creo que hay valor en organizar este acercamiento a la investigación translacional con un modelo como este o un modelo parecido. Claro, parte de eso incluye utilizar modelos animales, ¿verdad? Y esto es en la parte, diríamos aquí, que es esencialmente fase 1, investigación básica. Dicho sea de paso, como ustedes saben, para desarrollo de ciertas drogas o intervenciones terapéuticas hay que pasar por esta fase. No se acepta si no se pasa por esta fase. Claro, hay mucho debate sobre esto, como ustedes saben, y ya NIH ha prohibido, por ejemplo, el uso de chimpancés en la investigación. Ahí entramos a un elemento que es parte de la investigación clínica, que es la dimensión ética de lo que estamos haciendo. Ahora, el trabajar en la investigación clínica tiene una serie de retos y obstáculos, y no son pequeños. Yo no quisiera que los estudiantes se asustaran un poco cuando uno habla de estas cosas, pero uno tiene que también entender que aquí hay una serie de dificultades. En primer lugar, estamos trabajando con seres humanos. Bueno, eso no es fácil en ningún ambiente, no solamente en el ambiente científico, pero bueno, no es lo mismo tener una colonia de animales, ¿verdad? Que uno controla cuándo comen, cuánto comen, en qué jaula están y todo ese tipo de cosas. El seres humanos, pues, uno no puede hacer eso por razones obvias. En segundo lugar, una de las razones por las que es difícil trabajar con seres humanos es el concepto de variabilidad. Y específicamente con pacientes, que es que aunque todos tengan el mismo diagnóstico, la enfermedad no es la misma. Muchos pacientes pueden tener un accidente cerebrovascular y las manifestaciones clínicas del accidente ser totalmente diferentes, porque pueden afectar diferentes áreas del cerebro. Así que como usted junta a estos pacientes y dice, yo tengo una muestra de pacientes similares, eso es un reto. En tercer lugar, bueno, cuando usted recluta pacientes para ensayos clínicos, pasa por un proceso que es difícil, empezando con el proceso de pedirle permiso al IRB, que tiene una función clara de proteger, no a usted como científico, es proteger a los seres humanos que van a participar en esto. Y además, pues usted tiene también que pensar en estrategias de retención. Si usted pasó trabajo y reclutó 25 pacientes, usted no quiere perderlos en el proceso de hacer la investigación. Y eso no siempre es fácil porque la gente se muda, la gente se enferma, la gente no tiene carro para venir a las pruebas, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, el tamaño de la muestra, que no siempre es fácil. Hay enfermedades que requieren muchos lugares de investigación, lo que se llama multi-center trials. ¿Por qué? Bueno, porque para tener una muestra representativa de una enfermedad rara, usted tiene que ir a más de una clínica a buscar esos pacientes. De hecho, este ha sido uno de los retos más grandes en la investigación de cáncer en Estados Unidos. Y la respuesta ha sido una red de centros de investigación de cáncer, que ha sido, con fondos del Instituto Nacional de Cáncer, el NCI, ha sido una de las soluciones más efectivas que ha tenido la investigación en Estados Unidos. En quinto lugar, porque la intervención que se hace en los seres humanos a veces no es fácil definir. En los ensayos clínicos más tradicionales con drogas, es probablemente mucho más fácil. Usted le dio una pastillita, tiene 500 miligramos de ampicilina y eso es lo que es. Pero cuando la intervención es un cambio en el comportamiento del ser humano, o cuando la intervención tiene más de un elemento, la dieta, el ejercicio, la consejería, es muy difícil definir exactamente lo que uno le está dando al paciente y ajustar la dosis de cada una de esas cosas para que todos los pacientes reciban lo mismo. Finalmente, en seres humanos hay medidas que no se pueden hacer. La biopsia del cerebro no creo que ningún IRB se lo vaya a probar. Y entonces uno depende de medidas indirectas que dependen de la tecnología. Si la tecnología no es avanzada, estamos adivinando. Y eso
ha habido muchos ejemplos de eso, ¿verdad? Claro, eso no es razón para no hacer investigación, es simplemente reconocer las limitaciones de lo que estamos haciendo. ¿Ok? La investigación clínica nos lleva a algo que se conoce como el ensayo clínico aleatorio, el Randomized Controlled Trial, que por muchos años se ha considerado, hasta muy recientemente, como el nivel de evidencia más importante, como diríamos en inglés, el gold standard. Y la realidad es que este tipo de investigación clínica continúa produciendo información y conocimiento que es muy, muy valioso. Si usted se va a la página web clinicaltrials.gov, va a ver este número de ensayos clínicos. Esta visita a la página yo la hice el 17 de abril de este año. 197 países en el mundo y con el número de ensayos que se está realizando en cada uno de esos países. La mayor parte en Estados Unidos, ¿verdad? 100.000 de ellos, casi el 50%. El total es 239.000 ensayos clínicos registrados. Uno confía en estos datos porque hoy día la inmensa mayoría de las revistas científicas no publican un ensayo clínico si no tiene un número de registro. Así que los investigadores están obligados a hacer esto. Claro, estos son ensayos que están en proceso, no ensayos que se han terminado. Pero le da una idea de la cantidad de actividad científica que hay en diferentes partes del mundo. Y eso ha ido aumentando en los últimos años. Yo todos los meses de abril o de marzo o abril de cada año decidí visitar esa página a ver cómo estaba cambiando la cosa. Así que es como un estudio interno que hago yo en mi casa con el website. No tengo ningún IRB approval para hacer esto, pero supongo que eso no es ningún problema. Y empecé en el 2009, donde lo que había era tal vez 70.000 ensayos clínicos, y fíjense cómo ha ido aumentando. 2017 casi 250.000. O sea, no cabe duda que esta actividad está creciendo. Y repito, en parte es porque están obligados los investigadores esencialmente a registrar sus ensayos. Esta página web no es la única donde uno puede hacer registro de ensayos, pero es una que se utiliza con mucha frecuencia. La Organización Mundial de la Salud tiene otra y otros países tienen otras. Pero ¿verdad? El concepto claro aquí es que está aumentando la actividad. Y eso nos lleva a los niveles de evidencia, ¿verdad? Cuando hacemos investigación clínica y de traslación, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de traducir la información en conocimiento que uno pueda utilizar en los servicios de salud directo a los pacientes. Pero no llegamos a ese punto si la investigación no produce información en la cual uno pueda confiar, ¿verdad? Y para eso hablamos de niveles de evidencia. Y el nivel de evidencia tiene que ser alto para uno poderle decir a un paciente, este es el tratamiento que tú necesitas y esta es la evidencia que lo apoya. Claro, la medicina moderna, ¿verdad? No está tan avanzada como uno piensa y todavía uno toma muchas decisiones sin tener mucha evidencia. En parte porque no hay evidencia para algunas de las cosas que nosotros hacemos. Pero estos niveles de evidencia que también usted se va al internet y va a encontrar muchas pirámides de este tipo. Pero esta en particular a mí me parece bastante completa. Fíjense que el nivel más bajo de evidencia es la opinión de un experto. Ustedes y yo. Ese es el que menos se puede confiar. Pero así era como se practicaban las diferentes profesiones de la salud hace 50 años. Usted le pregunta al experto. Y hoy día todavía muchos pacientes piensan que eso es así, ¿verdad? El experto es el profesional de la salud, no le pregunta, y yo creo en el experto, pero ese es el nivel más bajo de evidencia. Los informes de casos o series de casos, que no son realmente estudios muy controlados, le siguen. Estudios donde hay un cohorte, un grupo de pacientes que uno o estudia retrospectivamente o uno le da seguimiento. Ensayos más controlados, estudios clínicos más controlados, hasta que llega al ensayo clínico considerado como la evidencia más fuerte. Pero hoy día sabemos que algunos de estos ensayos clínicos producen evidencia negativa cuando es positiva y viceversa. Y entonces nos hemos inventado, la comunidad científica, este proceso que se llama revisión sistemática con metaanálisis como técnica estadística para resolver ese problema.
problema que esto trae, los ensayos clínicos, es que a veces son muy pequeños, pocos pacientes, y uno no sabe si uno puede extrapolar eso a la población general. Y una estrategia que se utiliza hoy día para ver cuál es la confianza que uno pueda tener en esa información es esta. En los últimos 10 años ha habido, diríamos, una explosión de ese tipo de trabajo. Esencialmente lo que uno hace aquí es que uno reúne muchos de estos, 10, 15, 20 de los ensayos y los analiza juntos, con la idea de que cuando usted junta todos esos datos, el análisis estadístico va a ser más confiable que si usted evalúa cada ensayo clínico individualmente. Así que hoy nos interesa mucho buscar este tipo de artículos para apoyar lo que hacemos. En ese sentido, hay un grupo internacional que se llama el Grupo Cochrane. Algunos de ustedes deben estar familiarizados con esto. Cochrane era un epidemiólogo inglés, Archie Cochrane, que creó esto. Y la idea era empezar a buscar la literatura y ver realmente si tenemos evidencia que apoye las cosas que hacemos. Y este grupo de individuos está muy bien organizado hoy día. De hecho, recientemente inauguramos uno en mi campo, Cochrane Rehabilitation, para el campo de la rehabilitación. Y lo que hacen es que tienen expertos en diferentes partes del mundo que se dedican a hacer esto. Y el arma principal que ellos utilizan es el metaanálisis y una estrategia estadística que se llama el forest plot, donde comparan todos los estudios que se han hecho, siempre y cuando cumplan con ciertas características, a ver si la evidencia en conjunto apoya algunas de las estrategias que utilizamos. Yo le sugeriría a la gente que está empezando un proyecto de investigación clínica que vaya a esta página y busque a ver cuál es la evidencia. Puede que sea uno de los mejores lugares para encontrar resúmenes, revisiones sistemáticas y evidencia de que algo funciona o no tenemos suficiente evidencia, lo cual justifica el estudio que usted va a hacer. No hay suficiente evidencia, pues podemos hacer un estudio nuevo. Así que uno piensa llegar al punto con todas esas estrategias de que un paciente que tiene daño cerebral por una hemorragia, tal vez una de las estrategias puede ser inyectarle células madre en el lugar donde el tejido se murió. Otra pudiera ser entrenar el tejido sano, que sobrevivió. La otra puede hacer, si uno se da por vencido en el sentido de que no podemos entrenar bien el tejido sano, pues sustituirlo con tecnología. Son diferentes estrategias, ¿verdad?, de tratamiento para el paciente, pero todas estas estrategias dependen de que tengamos la evidencia que debe producir la investigación clínica y translacional. Ahora, yo quiero, en cierta medida también, tener un poco de cuidado con esta obsesión que hay con los ensayos clínicos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han leído este artículo, que es un artículo bien reconocido, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes en su revisión de literatura pueden buscar el artículo donde está el ensayo clínico que demuestra que los paracaídas reducen la mortalidad en aquellos que saltan de los aviones. ¿Por qué no está esa evidencia? Bueno, porque no se puede hacer el ensayo. ¿Cómo usted va a distribuir una población de personas? Este usa paracaídas y este no, para probar cuál es la mortalidad en los dos grupos. O sea, la realidad es que en la ciencia y en la salud tenemos preguntas que no se pueden contestar con ensayos clínicos, porque no hay IRB que apruebe eso, ni sujeto bueno, a lo mejor hay gente que sea capaz de decir, sí, yo voy para ese grupo, pero ustedes entienden el punto, ¿verdad? Que a pesar de que el ensayo clínico es importante, hay cosas que no se pueden someter a ensayos clínicos aleatorios. De hecho, ustedes pueden leer este artículo porque está escrito de una manera excepcional. Son unos autores increíbles que lo escriben de una manera, en un momento donde había mucha discusión en Inglaterra sobre la importancia de tener evidencia y que la evidencia solamente podía venir de los ensayos clínicos. Y entonces que ellos escriben esto y dicen, bueno, tenemos que ser un poco razonables también. Hay situaciones donde esto no funciona. De hecho, yo le diría a usted, si alguno de ustedes quiere buscar la literatura, ¿dónde está el ensayo clínico de la penicilina? ¿O dónde está el ensayo clínico de la insulina?
Esos estudios nunca se hicieron. Esas drogas se empezaron a utilizar tan pronto se dieron cuenta, tratando a pocos pacientes que funcionaban. Eso no fue sometido a ningún ensayo clínico, ni el FDA le dio ninguna aprobación y por supuesto tampoco pasaron por un IRB. Claro, ese era el estado de la investigación en los años 30, 40, 50. No es el de ahora, pero el mensaje es, hay intervenciones en la salud que no se pueden poner a prueba. No hay manera de uno diseñar ese estudio. Así que hay que tener en mente las limitaciones de toda esta línea de discusión. Lo último que quería hacer, ¿verdad?, es mencionar algunas cosas sobre eso que llamamos, y que mencionó el doctor García, la capacidad de investigación. Porque si vamos a promover la investigación clínica y de traslación, tenemos que saber cuáles son los requisitos para poder hacer eso, ¿verdad? La capacidad de investigación ha sido descrita por varios investigadores como el conjunto de estas 5 cosas que están en la diapositiva. La primera son investigadores. Es lo más obvio. Necesitamos investigadores, pero no es cualquier persona. El investigador, primero necesitamos un grupo de gente que interactúe. La investigación clínica y de traslación no progresa si no tenemos eso, ¿verdad? Investigadores bien cualificados y además necesitamos mentores. Gente que pueda asumir cierta responsabilidad por la formación de un investigador joven. El elemento, ¿verdad?, importante aquí es que el recurso humano continúa siendo la pieza principal de esta industria que llamamos investigación clínica y de traslación. La importancia de los mentores, ¿verdad? Yo pensaría que todos ustedes están de acuerdo con esto, pero los mentores no puede ser cualquier persona, ¿verdad? El mentor tiene que tener ciertas características, empezando porque tiene que tener experiencia como investigador y tal vez más importante, tiene que tener interés en ser un mentor. Si el mentor no respeta al estudiante, ahí no vamos a tener una buena conexión. No va a haber mentoría efectiva. El mentor usualmente tiene sus propios fondos, ¿verdad? Tiene conocimiento sobre el campo y además debe ser capaz de tener una red de colegas para que los estudiantes conozcan la red de colegas del mentor. Lo segundo es la institución, y el doctor García habló de esto también. Y es que no se trata de nosotros reunirnos aquí a hablar de esto, que asumo que a todos ustedes les gusta el tema, a mí también. Pero la pregunta es si la institución apoya esto, si hay una cultura de investigación en la institución, o si la investigación se ve como algo que no tiene tanto valor, que se hace los sábados por la mañana, al cual no se le puede dedicar el tiempo que requiere. Y aparte de la cultura investigativa, hay que tener una infraestructura, hay que tener espacios, hay que tener equipos, hay que tener cosas que nos permiten hacer los trabajos de investigación. En tercer lugar, hay que tener fondos. Y esta es una muy difícil. Tenemos en la cultura de investigación moderna, tal vez hemos exagerado la importancia de los fondos al punto de que reconocemos más a los profesores que tienen grants que a los que publican. Y esas dos cosas no necesariamente vienen de la mano. Pero uno no puede negar la realidad de que hay que tener cierto nivel de apoyo financiero. De hecho, la inversión en la investigación ha probado ser muy efectiva y aquí hay una correlación entre la inversión en Estados Unidos y la esperanza de vida. Este es el tipo de cosas que uno tiene que ser capaz de demostrar para que la sociedad le siga dando apoyo a esto que nosotros queremos hacer. Claro, este es el presupuesto del 2014, ¿verdad?, de Estados Unidos. Yo no sé cómo va a quedar el del 2017 y 2018, pero de todas maneras, la importancia de la investigación clínica y de traslación en el presupuesto de Estados Unidos es obvia. Si la mayor parte de dinero se va para NIH, contrario a otras agencias. Y la otra es la NASA, que hace mucha investigación también en las ciencias de la vida. Y por último, tener colaboraciones. La realidad es que muchos de estos problemas que dijimos que había que identificar son problemas multidimensionales. Es muy raro hoy día que un investigador pueda trabajar solo.
o que pueda trabajar con gente de su campo nada más. Hay que buscar peritaje en otras áreas. Muchos de estos problemas, especialmente el sistema de salud, son multi e interdisciplinarios. Y es que de ahí, de esas colaboraciones, surgen cosas muy buenas. O sea, a veces nosotros miramos un problema dentro de nuestro campo 100 veces y ya nos cansamos, pero viene alguien que no sabe nada del problema y te dice, bueno, a lo mejor ese no es el acercamiento, a lo mejor lo debes mirar de esta otra manera. Y hay muchos ejemplos en la ciencia de cómo eso ha sido colaboraciones productivas, ¿verdad? Así que el poder encontrar personas en otros campos de la salud o de la ciencia que quieran colaborar con uno es importante. Y uno tiene que abrirse a esa colaboración. Muy bien. Así que para terminar hago este comentario, ¿verdad? La ciencia es algo fabuloso, pero no es la única manera de conocer la vida, el mundo. Hay otras maneras, ¿verdad? Otras formas de hacer eso y yo estoy seguro que aquellos que son músicos y artistas pues también ven su actividad como una manera de conocer el mundo. Claro, esas son maneras, son expresiones diferentes, no tienen la sistematicidad que tiene la ciencia hoy día, pero eso no las hace menos valiosas. Es simplemente, yo quiero que veamos la ciencia en el contexto de otras actividades humanas. Y además, como decía el Dalai Lama, la ciencia también no puede perder su norte y no podemos convertirla en una actividad que no sea humana, que no siga estos principios que están por encima de la actividad científica. Así que mi interés esta mañana ha sido, en cierta medida, presentar algunas de estas ideas de la filosofía de la ciencia y la investigación, ¿verdad? Y de esa manera, pues que uno piense en qué es lo que nosotros estamos metidos, para qué hacemos esto. Pero también tener una idea clara de cuáles son las oportunidades, de qué es traslación, cómo hacemos investigación clínica, a qué punto ha llegado esto que conocemos como investigación clínica y traslacional. Yo pienso, ¿verdad?, que aquí en el recinto y en la UCC hay gente muy buena, comprometida con estas ideas, y eso se ha probado a lo largo de los últimos años, a pesar de ¿verdad?, los retos, los obstáculos y dificultades que tenemos en las instituciones en Puerto Rico. Al fin y al cabo, yo pienso que de todos esos elementos que yo mencioné, el elemento principal es el elemento humano, que es ese científico que tiene las ideas correctas y que entiende cómo proceder para contestar una de estas preguntas que tanto nos atraen. Así que muchísimas gracias, Rubén, por la invitación para estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias a la audiencia por escuchar con paciencia y si hay preguntas estamos a las órdenes. Como bibliotecaria aquí en el Instituto de Ciencias Médicas quería enfatizar en cuanto a el uso de estos artículos basados en evidencia, lo que usted comentó sobre el grupo Cochrane, pues dentro de las bases de datos que inclusive es libre de costo por internet, que es PubMed, que es producida por el gobierno federal de los Estados Unidos y apoya a los institutos nacionales. Viene por default cuando hacemos búsqueda de algún tema que se clasifica esas citas que estamos recuperando por este tipo de artículos que son basados en evidencia, randomized control trial, clinical trial, systematic review, meta-análisis, y también tenemos una base de datos que es a través de OBIT, que tenemos todo este tipo de clasificación también cuando hacemos las búsquedas por artículos que son basados en evidencia de este grupo Cochrane que hace estas clasificaciones. Que lo sepan todos, que lo pueden usar, especialmente a través de la página de la biblioteca, aunque PubMed es libre de costo, ¿verdad? A través de la página de la biblioteca podemos tener acceso a muchos de estos artículos que no todos son gratis. Y entonces si nosotros tenemos una suscripción, pues ahí a través de la biblioteca pueden entrar al texto completo de ese artículo. Claro. Eso es parte de la infraestructura, ¿verdad? Eso es tener la información que ya está publicada, es indispensable. O sea, uno no puede iniciar investigación en una
en un campo o atender una pregunta si uno no lee un poco sobre lo que ya se ha hecho en ese tema. Y este acceso a estos recursos bibliotecarios es importantísimo.